¿Sabes cuál fue mi mayor arrepentimiento en el momento de mi muerte? No fueron los errores que cometí, fue descubrir que pasé 44 años viviendo la vida equivocada. Mi nombre es Crescencio Villaverde Torrealba, y desde esta dimensión donde ahora habito, quiero contarles cómo una vida aparentemente exitosa puede convertirse en la más grande de las tragedias. Tenía 44 años cuando partí de este mundo, y durante todas esas décadas creí que estaba viviendo correctamente. ¡Qué equivocado estaba! Detente un instante antes de la historia de hoy. Si realmente deseas cambiar tu vida y empezar a manifestar salud, amor y prosperidad, necesitas conocer el manual de manifestación. Es un paso a paso sencillo que miles de personas ya están aplicando con resultados reales. Ingresa al enlace en la descripción y comienza ahora mismo. No esperes más. El cambio empieza cuando tomas acción. Nací y crecí en Barranquilla, esa hermosa ciudad caribeña donde el río Magdalena besa el mar y donde la brisa salada se mezcla con el calor tropical que nunca abandona las calles. Mi apartamento estaba ubicado en el exclusivo barrio El Prado, una zona residencial que había sido el símbolo del progreso barranquillero desde principios del siglo pasado. Era un edificio de 8 pisos, moderno para los estándares locales, con portería las 24 horas y un pequeño jardín interior que intentaba traer algo de naturaleza al concreto urbano. Desde la ventana de mi habitación, en el 5º piso, podía ver a lo lejos las aguas del río Magdalena serpentear hacia su encuentro con el Caribe. Era una vista que debería haberme llenado de paz cada mañana, pero que con el tiempo se había convertido en apenas otro elemento del paisaje que ignoraba completamente. El apartamento tenía 3 habitaciones, la principal donde dormía con mi esposa Milagros, la de nuestro hijo Sebastián, de 17 años, y una tercera que habíamos convertido en oficina, porque incluso en casa, el trabajo seguía siendo mi prioridad. La rutina comenzaba religiosamente a las 5:30 de la mañana. El despertador sonaba con esa melodía irritante que había elegido precisamente por ser molesta, para asegurarme de no poder ignorarla. Me levantaba antes que Milagros y Sebastián, en parte por necesidad y en parte porque había desarrollado una extraña satisfacción por esa soledad matutina que me hacía sentir productivo antes de que el resto del mundo despertara. El café era siempre negro, sin azúcar, preparado en una cafetera italiana que había comprado años atrás pensando que me haría más sofisticado. Lo tomaba de pie en la cocina mientras revisaba obsesivamente mi teléfono, emails que habían llegado durante la noche, mensajes de WhatsApp de clientes ansiosos, notificaciones de aplicaciones de trabajo que nunca lograba silenciar completamente. Era como si el mundo empresarial nunca durmiera, y yo había decidido no dormir tampoco. Mi trabajo como gerente administrativo en Navifluvial S.A., una empresa de logística portuaria, me consumía de maneras que entonces consideraba normales e incluso admirables. La compañía manejaba una parte significativa de las operaciones de carga del puerto de Barranquilla, coordinando el flujo de mercancías que llegaban y salían por el río Magdalena hacia el interior del país. Era un trabajo que requería precisión, puntualidad y una constante atención a los detalles que podrían hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso de operaciones millonarias. Cada mañana, después del café ritual, me dirigía al baño para la rutina de aseo que había perfeccionado hasta convertirla en una secuencia automática. Ducha de exactamente 8 minutos, afeitada con navaja de seguridad que consideraba más masculina que las modernas. Aplicación meticulosa de loción para después del afeitado que mi esposa me había regalado en nuestro aniversario y que yo usaba sin pensar en el gesto de amor que representaba. El trayecto desde El Prado hasta la zona portuaria era algo que había cronometrado hasta el segundo.
Sabía que tomando la vía 40 y luego desviándome por la carrera 46 hacia el malecón, podía llegar en exactamente 23 minutos si no había tráfico pesado. Conducía un Toyota Corolla gris del 2019, un vehículo que había elegido por su confiabilidad y eficiencia de combustible, no por pasión o placer. Era una extensión más de mi personalidad práctica y calculadora. Durante esos 23 minutos de recorrido, mi mente ya estaba completamente sumergida en las tareas del día. Repasaba mentalmente las reuniones programadas, los contratos que necesitaban revisión, los problemas logísticos que requerían solución inmediata. El paisaje urbano de Barranquilla se difuminaba a mi alrededor, las casas coloniales restauradas del centro histórico, los vendedores ambulantes que comenzaban su jornada, las peleas de tráfico típicas del Caribe colombiano. Todo eso era apenas un telón de fondo para mis obsesiones laborales. La oficina de Navifluvial estaba ubicada en un edificio corporativo de vidrio y acero en la zona portuaria, con aire acondicionado tan potente que convertía el espacio en un refugio artificial del calor barranquillero. Mi escritorio estaba en el cuarto piso, en una oficina con ventanas que daban directamente a los muelles donde los barcos cargueros y las embarcaciones fluviales realizaban sus operaciones diarias. Debería haber encontrado fascinante ese ballet industrial de grúas, contenedores y trabajadores coordinando el comercio internacional, pero para mí se había convertido en mere ruido de fondo. Mi escritorio era un altar a la productividad. 3 monitores de computadora para manejar múltiples hojas de cálculo simultáneamente, torres de documentos organizadas con precisión militar, calendarios físicos y digitales sincronizados al minuto, y una colección de bolígrafos de diferentes colores para un sistema de codificación que solo yo entendía completamente. Tenía fotografías familiares en un pequeño portarretratos digital que rotaba imágenes cada 30 segundos, pero que rara vez miraba, porque siempre estaba concentrado en la pantalla. Las reuniones eran mi elemento natural. Me había convertido en un experto en presentaciones de PowerPoint, en análisis de costos operativos, en negociaciones con clientes que exigían imposibles logísticos. Hablaba con fluidez el lenguaje corporativo, optimización de procesos, sinergia operacional, maximización de recursos, indicadores de gestión. Era un idioma que me hacía sentir importante y necesario, pero que me alejaba cada vez más del lenguaje del corazón que había ido perdiendo sin darme cuenta. Los almuerzos eran casi siempre de trabajo. Me reunía con clientes en restaurantes del centro de la ciudad, lugares donde el aire acondicionado competía con el calor tropical y donde las conversaciones giraban eternamente alrededor de costos de transporte, tiempos de entrega y optimización de rutas. Comía distraídamente, sin saborear realmente la comida, mientras mi mente procesaba números, fechas y compromisos logísticos. Por las tardes, cuando regresaba a casa, usualmente después de las 7 de la noche, encontraba a Milagros preparando la cena y a Sebastián encerrado en su habitación con sus tareas escolares o sus videojuegos. Los saludaba de manera mecánica, preguntaba sobre sus días de forma automática, pero mi mente seguía atrapada en los problemas no resueltos de la oficina. Cenábamos juntos, pero yo estaba ausente, revisando constantemente mi teléfono por si surgía alguna urgencia laboral que requiriera mi atención inmediata. Las noches se extendían frente a la computadora portátil en la mesa del comedor, revisando emails que habían llegado después de las horas laborales, preparando presentaciones para el día siguiente, analizando reportes financieros que mi jefe esperaba en su escritorio antes de las 8 de la mañana. Milagros se acostaba sola la mayoría de las noches, y yo llegaba a la cama cuando ella ya dormía, tratando de no despertarla, mientras mi mente seguía dando vueltas a los pendientes del trabajo. Los fines de semana se habían convertido en extensiones disfrazadas de la semana laboral. Aunque oficialmente no trabajaba, llevaba documentos a casa, atendía llamadas urgentes de clientes y dedicaba las mañanas de sábado a organizar la agenda de la semana siguiente.
Sebastián había dejado de invitarme a sus partidos de fútbol en el colegio, y Milagros había desarrollado una vida social independiente con sus hermanas y amigas, porque sabía que cualquier plan familiar terminaría interrumpido por alguna emergencia de trabajo. Había construido mi identidad completamente alrededor del éxito profesional. Me enorgullecía de ser indispensable en la empresa, de ser el primero en llegar y el último en irse, de tener la respuesta para cualquier problema logístico que surgiera. Mis conversaciones sociales giraban exclusivamente alrededor de logros laborales, proyectos exitosos y metas financieras alcanzadas. Me había convertido en un experto en hablar de cifras, pero había perdido la capacidad de hablar de sentimientos. Los domingos por la mañana, mientras Milagros y Sebastián se preparaban para ir a misa en la Catedral Metropolitana, yo me quedaba en casa, organizando la semana laboral, cuando en realidad lo que hacía era alimentar mi adicción al control y la productividad. Había dejado de lado las tradiciones familiares, las reuniones dominicales con mis padres ancianos, las salidas al malecón para disfrutar de la brisa marina que tanto amaba en mi juventud. Esta era mi vida, una máquina perfectamente calibrada para el éxito profesional, pero completamente desconectada de todo lo que realmente importa. No lo sabía entonces, pero estaba viviendo en una prisión de mi propia construcción, una celda hecha de metas, deadlines, y una obsesión enfermiza por el reconocimiento profesional que había confundido con el propósito de vivir. Aquel lunes de agosto de 2024 amaneció igual que los otros miles de lunes que había vivido en mis 44 años de existencia. El despertador sonó a las 5:30 en punto, como siempre, y mi cuerpo respondió con el automatismo de décadas de la misma rutina. Me levanté sin mirar a Milagros, que dormía placenteramente a mi lado, su respiración suave y rítmica que debería haberme tranquilizado, pero que yo ya no escuchaba realmente. Era apenas otro sonido de fondo en mi vida mecánica. El café negro de la mañana tenía un sabor ligeramente amargo, pero no le presté atención. Estaba concentrado en revisar los emails que habían llegado durante la noche en mi teléfono Samsung, el mismo modelo que había comprado porque tenía la pantalla más grande para leer documentos de trabajo. Había 17 mensajes nuevos, la mayoría relacionados con un embarque urgente de café que debía salir esa semana hacia Europa. El cliente, una empresa alemana que manejaba importaciones premium, había adelantado la fecha de entrega en 3 días, lo que significaba reorganizar completamente la logística que habíamos planificado durante semanas. Mientras me duchaba, mi mente ya estaba procesando las implicaciones de ese cambio. Tendría que llamar a los transportadores terrestres, renegociar horarios con el puerto, coordinar con los inspectores de aduana que trabajaban con cronogramas inflexibles. Era el tipo de desafío que normalmente me emocionaba, que me hacía sentir indispensable y competente. No tenía idea de que sería el último problema logístico que intentaría resolver en esta dimensión. El trayecto hacia la oficina esa mañana estuvo marcado por un tráfico más pesado de lo usual. Un accidente en la vía 40 había creado una congestión que me retrasó 12 minutos, tiempo que recuperé manejando más agresivamente de lo normal por las calles alternas que conocía como la palma de mi mano. Durante todo el recorrido, mantuve el teléfono conectado al sistema de manos libres del auto, haciendo llamadas para adelantar las coordinaciones del día. Hablé con Marco Antonio, el supervisor de carga, con Leticia, la encargada de documentación, y con Rigoberto, nuestro contacto en la autoridad portuaria. Llegué a la oficina a las 7:45, 15 minutos más tarde de lo acostumbrado, lo que ya me tenía con un nivel de estrés elevado. El edificio corporativo de Navifluvial estaba comenzando a llenarse con el ir y venir de empleados que llegaban para otra jornada laboral, pero yo ya llevaba 2 horas despierto, trabajando mentalmente. Subí directamente al 4º piso, saludé mecánicamente a Patricia, la secretaria ejecutiva, y me encerré en mi oficina climatizada con las 3 pantallas de computadora que eran mi ventana al mundo del comercio internacional.
La primera reunión del día estaba programada para las 8 en punto con los representantes de Café Premium del Huila, la empresa que necesitaba acelerar su exportación. Don Eliseo Vargas, el gerente comercial, llegó acompañado de su asistente, una mujer joven que tomaba notas en una tablet mientras él hablaba con la pasión típica de los caficultores colombianos sobre la calidad excepcional de su producto. Normalmente disfrutaba estas reuniones donde podía demostrar mi expertise en logística internacional, pero esa mañana me sentía particularmente ansioso por la presión del tiempo. Durante los siguientes 90 minutos, revisamos cada detalle de la operación. El transporte terrestre desde las fincas en el departamento del Huila hasta Barranquilla, el almacenamiento temporal en nuestras bodegas climatizadas, los procesos de inspección y certificación, el embarque en el navío carguero que partiría hacia el puerto de Hamburgo. Cada paso tenía que coordinarse con precisión militar para cumplir con la nueva fecha límite que nos habían impuesto. A las 10 de la mañana tenía programada la revisión de contratos con Marina Soledad, nuestra directora legal. Era una mujer meticulosa, con más de 20 años de experiencia en derecho marítimo y comercial, que había desarrollado la costumbre de cuestionar cada cláusula hasta el mínimo detalle. Esa mañana revisábamos el contrato de un nuevo cliente mexicano que quería establecer una ruta regular de importación de materias primas industriales. Las negociaciones habían sido complicadas porque exigían garantías de entrega que rozaban lo imposible, considerando las variables climáticas del río Magdalena durante la temporada de lluvias. Marina había preparado un documento de 43 páginas que analizamos, línea por línea, discutiendo implicaciones legales, responsabilidades financieras y cláusulas de fuerza mayor que podrían protegernos en caso de retrasos por factores climáticos o de infraestructura. Era el tipo de trabajo intelectual que requería concentración absoluta, pero mi mente seguía dividida entre ese contrato y el problema urgente del café que debía resolverse antes del mediodía. El almuerzo estaba programado en el Club del Comercio, un restaurante tradicional del centro histórico de Barranquilla, donde solía reunirme con clientes importantes. Esa tarde me encontraría con Juvenal Mendoza, representante de una naviera internacional que estaba considerando ampliar sus operaciones en el puerto barranquillero. Era una oportunidad de negocio que podría significar contratos millonarios para Navi Fluvial, el tipo de reunión que normalmente me llenaba de energía y optimismo. Pero antes del almuerzo, tenía que resolver definitivamente el problema logístico del café. A las 11:30, convoqué una reunión de emergencia con todo mi equipo operativo en la sala de juntas del cuarto piso. La sala tenía ventanas panorámicas que daban directamente a los muelles, donde podíamos ver las grúas trabajando constantemente, cargando y descargando embarcaciones de todos los tamaños. Era un recordatorio visual constante de que nuestra industria no se detenía nunca, que cada minuto de retraso tenía consecuencias financieras inmediatas. Marco Antonio había traído mapas detallados de las rutas terrestres alternativas que podríamos usar para acelerar el transporte desde el Huila. Leticia tenía preparados todos los documentos de exportación que necesitaríamos procesar en tiempo récord. Rigoberto había confirmado que podríamos obtener una ventana especial para el embarque si lográbamos tener toda la carga lista 24 horas antes de lo originalmente programado. Era un desafío logístico complejo, pero no imposible si coordinábamos perfectamente cada paso. Durante los siguientes 45 minutos, construimos un plan de contingencia que requería la participación sincronizada de 2 empresas diferentes. 3 compañías de transporte terrestre, 2 firmas de inspección y certificación, la autoridad portuaria, los servicios de aduana, 2 empresas de almacenamiento, la naviera y los agentes de carga. Cada uno tenía que cumplir su parte en ventanas de tiempo específicas, sin margen para errores o retrasos. Yo estaba coordinando todo desde mi posición central,
haciendo llamadas simultáneas, enviando emails con instrucciones detalladas, actualizando hojas de cálculo con horarios precisos al minuto. Era el tipo de operación que me hacía sentir completamente vivo y necesario, donde mi experiencia y conocimiento del negocio se traducían en soluciones reales para problemas complejos. Mi adrenalina estaba en niveles máximos, mi concentración era absoluta, y mi satisfacción personal era inmensa. Fue precisamente en ese momento de máxima intensidad laboral cuando sucedió. Eran las 12:27 del mediodía. Estaba de pie frente a la ventana de mi oficina, hablando por teléfono con el supervisor de la terminal de carga, mientras revisaba simultáneamente los horarios de llegada de los camiones en una de mis pantallas. Acababa de confirmar que habíamos logrado adelantar todo el cronograma en exactamente las 24 horas que necesitábamos. La sensación comenzó como una presión extraña en el centro del pecho, como si alguien hubiera puesto un peso invisible sobre mi esternón. Al principio pensé que era estrés, la tensión natural de haber resuelto un problema logístico tan complejo en tan poco tiempo. Pero la presión se intensificó rápidamente, extendiéndose hacia mi brazo izquierdo con una intensidad que nunca había experimentado antes. Corté la llamada telefónica abruptamente, algo que nunca hacía, especialmente en medio de una coordinación importante. Marco Antonio, que estaba sentado frente a mi escritorio revisando los documentos finales, me miró con extrañeza cuando vio que me llevaba la mano al pecho y me apoyaba contra el vidrio de la ventana. Le dije que me sentía un poco mareado, que quizás necesitaba un vaso de agua, pero incluso, mientras hablaba, sabía que algo estaba terriblemente mal. El dolor se intensificó con una velocidad aterradora, irradiándose desde el pecho hacia la mandíbula, bajando por el brazo izquierdo, subiendo hacia el cuello. Era como si un puño gigante estuviera apretando mi corazón con fuerza creciente. Marco Antonio se levantó alarmado y me preguntó si necesitaba que llamara a un médico. Pero yo, con la terquedad típica de los hombres de mi generación, insistí en que solo necesitaba sentarme un momento. Me dejé caer en mi silla ejecutiva, la misma donde había pasado miles de horas durante los últimos 8 años, pero ahora se sentía como un lugar extraño y hostil. La oficina que conocía como mi segundo hogar, de repente parecía diferente, como si la estuviera viendo por primera vez. Los documentos esparcidos sobre el escritorio, las 3 pantallas con información, que segundos antes era crucial, el teléfono que había sido mi herramienta de trabajo más importante, todo eso comenzó a verse borroso y distante. Marco Antonio había llamado a Patricia, quien inmediatamente contactó al servicio médico de emergencia. Pero yo sabía, con una certeza extraña y terrible, que era demasiado tarde. El dolor había evolucionado más allá de lo físico. Se había convertido en algo que abarcaba todo mi ser. Era como si mi cuerpo estuviera enviando señales de despedida que mi mente aún no quería aceptar. Los últimos minutos de mi vida terrenal transcurrieron en esa oficina climatizada, rodeado de las herramientas de mi obsesión laboral, mientras los paramédicos intentaban desesperadamente salvar un corazón que había decidido detenerse definitivamente. Mi último pensamiento consciente no fue sobre Milagros o Sebastián, no fue sobre los momentos felices de mi vida o las cosas que había amado. Fue sobre el embarque de café, sobre si Marco Antonio sabría manejar los detalles finales sin mi supervisión. Morí como había vivido los últimos años, pensando en el trabajo, preocupándome por problemas empresariales, obsesionado con responsabilidades que creía indispensables. No tuve tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importaba. No pude despedirme de las personas que amaba. No logré entender que estaba cerrando los ojos a una vida que había malgastado por completo. El infarto fue fulminante, masivo, irreversible. A los 44 años, mi corazón simplemente se rindió bajo el peso de décadas de estrés, presión arterial elevada que nunca atendí adecuadamente y una vida completamente desbalanceada,
donde había sacrificado la salud en el altar de la productividad. El primer momento después de la muerte es imposible de describir con palabras humanas, porque trasciende todo lo que el cerebro físico puede procesar o la memoria terrenal puede retener. Fue como despertar de un sueño profundo, pero al revés. En lugar de emerger lentamente hacia la conciencia, fue una explosión instantánea de lucidez absoluta. No hubo transición gradual, no hubo confusión inicial. Un segundo estaba en mi oficina sintiendo el dolor devastador en el pecho, y el siguiente estaba flotando en una dimensión de luz que no lastimaba los ojos, pero que iluminaba todo con una claridad perfecta. Lo primero que experimenté no fue visual, sino una sensación de liberación tan intensa que habría llorado de alivio si hubiera tenido ojos físicos para hacerlo. Era como si durante 44 años hubiera estado cargando un peso invisible en los hombros, una tensión constante que había llegado a considerar normal, y de repente esa carga había desaparecido completamente. No tenía cuerpo, pero tenía conciencia. No tenía forma, pero mantenía mi identidad. Era Crescencio, pero era mucho más que el Crescencio que había conocido durante mi existencia terrenal. La dimensión donde me encontraba no tenía geografía en el sentido tradicional. No había arriba ni abajo. No había distancias que recorrer, ni obstáculos que superar. Era un espacio infinito de luz dorada que pulsaba suavemente, como si tuviera latido propio, como si fuera el corazón del universo expandiéndose y contrayéndose en un ritmo que generaba una paz indescriptible. Esa luz no era vacía, estaba llena de presencias amorosas, de energías que reconocí inmediatamente como almas que habían transitado antes que yo hacia esta realidad. Fue entonces cuando apareció ella. No se acercó caminando porque no había suelo que pisar, ni se materializó gradualmente como en las películas. Simplemente estuvo ahí, como si hubiera estado esperándome toda la eternidad. Era mi abuela Consuelo Torrealba, pero no como la recordaba en sus últimos años de vida, encorvada por la artritis y debilitada por la edad. Esta era la Consuelo de mi infancia más temprana, cuando yo tenía 5 o 6 años y ella era mi refugio emocional en el mundo. Su presencia irradiaba el mismo amor incondicional que había sentido en sus brazos cuando era niño, pero amplificado infinitamente. No necesitamos palabras para comunicarnos. El intercambio era directo, de alma a alma, más íntimo y preciso que cualquier conversación que hubiera tenido en vida. A través de esa comunicación silenciosa, entendí inmediatamente que había muerto, que mi existencia física había terminado y que estaba ahora en una realidad completamente diferente. La noticia de mi muerte no me produjo el shock que hubiera esperado. En cambio, sentí una mezcla extraña de alivio y una tristeza profunda que no tenía que ver con haber perdido la vida, sino con la comprensión súbita de cómo había desperdiciado esa vida. Era como si hubiera estado ciego durante 44 años y de repente hubiera recuperado la vista, solo para descubrir que había estado caminando en la dirección completamente equivocada todo el tiempo. Consuelo, sin pronunciar palabra, me transmitió que había llegado el momento de la revisión. No era un juicio en el sentido religioso tradicional que había imaginado durante mi vida católica nominal. No había tribunal divino esperando para castigarme o recompensarme. En cambio, lo que comenzó fue algo mucho más profundo y revelador. Una revisión panorámica de mi existencia completa, pero vista desde la perspectiva del alma y no del ego. La revisión no siguió un orden cronológico. En cambio, se presentaba por temas emocionales, por patrones de comportamiento, por oportunidades perdidas y momentos de verdad que había ignorado sistemáticamente. Cada escena se desarrollaba no solo desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de todas las personas que habían sido afectadas por mis acciones o, más dolorosamente, por mi inacción. Vi el momento cuando Sebastián, con 12 años, había ganado su primer trofeo en el torneo de fútbol intercolegial de Barranquilla.
Había corrido hacia las gradas buscando mi mirada de aprobación, pero yo estaba hablando por teléfono, resolviendo un problema de documentación aduanera que podría haber esperado perfectamente hasta el lunes siguiente. En la revisión, no solo experimenté mi propia distracción y las justificaciones que me había dado a mí mismo sobre la importancia de esa llamada, sino que también sentí la desilusión de Sebastián, su tristeza silenciosa y el momento preciso en que decidió dejar de buscar mi aprobación para sus logros. Esa escena se conectó inmediatamente con otra. Sebastián a los 15 años, intentando contarme sobre una chica que le gustaba en el colegio, buscando consejo paternal sobre cómo hablarle, cómo invitarla a salir. Yo estaba revisando un contrato en la mesa del comedor, haciendo anotaciones con mi sistema de bolígrafos de colores y le respondí con monosílabos, mientras mi atención real estaba en las cláusulas de responsabilidad civil. En la revisión pude sentir su frustración, su necesidad genuina de conexión conmigo y cómo mi rechazo inconsciente lo empujó a buscar esa guía en otros lugares, alejándose emocionalmente de mí sin que yo me diera cuenta. La secuencia continuó mostrándome docenas de momentos similares, conversaciones interrumpidas por llamadas de trabajo, cenas familiares donde estaba físicamente presente, pero mentalmente ausente. Vacaciones que se convirtieron en extensiones de la oficina porque llevaba la laptop y atendía emails constantemente. Cada recuerdo venía acompañado no solo de mi experiencia, sino de la experiencia emocional de Milagros y Sebastián, sus sentimientos de abandono gradual, de soledad creciente, de resignación dolorosa. Vi a Milagros durante nuestros primeros años de matrimonio, cuando aún intentaba incluirme en planes familiares, cuando organizaba cenas románticas que yo cancelaba por compromisos laborales de última hora. Pude sentir cómo sus expectativas de vida en pareja se fueron ajustando hacia abajo gradualmente, cómo aprendió a no depender de mí para su felicidad emocional, cómo construyó una vida paralela con sus hermanas y amigas para llenar el vacío que yo había creado con mi ausencia emocional. Pero la revisión no se limitaba a mi familia inmediata, también incluyó a mis empleados, a mis clientes, a todas las personas con las que había interactuado durante mi vida profesional. Vi momentos donde mi obsesión por la eficiencia había pasado por encima de la dignidad humana de mis subordinados, donde había tratado a las personas como recursos intercambiables en lugar de como seres humanos con necesidades, sueños y problemas propios. Recordé a Patricia, mi secretaria, trabajando horas extras no remuneradas porque yo había aceptado compromisos imposibles con los clientes sin consultar la carga de trabajo real del equipo. Vi su rostro cansado, su preocupación por llegar tarde a recoger a su hija del jardín infantil, sus noches de desvelo preparando documentos que yo exigía para la mañana siguiente, sin considerar el costo personal que eso implicaba para ella. La revisión me mostró también los momentos donde había tenido oportunidades de hacer diferencias positivas genuinas en la vida de otras personas, pero las había dejado pasar por estar demasiado concentrado en mis propios objetivos. Hubo un día cuando Marco Antonio, mi supervisor de operaciones, había intentado contarme sobre los problemas matrimoniales que estaba atravesando, buscando simplemente un oído empático de alguien en quien confiaba. Yo había escuchado a medias mientras revisaba correos electrónicos. Había dado consejos superficiales y había cambiado rápidamente el tema hacia asuntos laborales. En esa revisión pude experimentar su necesidad de conexión humana genuina, su vulnerabilidad al abrirse conmigo y su desilusión cuando se dio cuenta de que yo no estaba realmente presente para él. Sentí el momento en que decidió que nunca más intentaría establecer una relación personal conmigo, y cómo eso afectó no solo nuestra dinámica laboral, sino su percepción sobre la posibilidad de encontrar apoyo emocional en el ambiente de trabajo. Consuelo permanecía a mi lado durante toda esta revisión, no juzgando, sino acompañando, irradiando un amor incondicional que me daba la fortaleza para enfrentar verdades que habrían sido devastadoras para mi ego terrenal.
A través de su presencia, entendí que esta revisión no tenía como propósito castigarme, sino educarme, mostrarme las consecuencias reales de las decisiones que había tomado durante mi existencia física. La parte más dolorosa de la revisión llegó cuando vi los momentos finales de mi vida desde la perspectiva de Milagros y Sebastián. Pude experimentar la llamada telefónica que Patricia había hecho a Milagros para informarle sobre mi infarto. Sentí el shock inicial de mi esposa, su confusión, su miedo inmediato. Vi su carrera desesperada hacia el hospital, su llegada solo para encontrarse con médicos que le explicaban que había sido demasiado tarde para salvarme. Pero lo que más me impactó fue experimentar su dolor mezclado con una culpa terrible. Milagros se reprochaba no haber insistido más en que visitara al médico, no haber sido más firme sobre mi estilo de vida estresante, no haber encontrado la manera de hacerme entender que estaba arriesgando mi salud. Al mismo tiempo, sentí su alivio secreto y confuso por el final de años de vivir con alguien que estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Sebastián había recibido la noticia en el colegio. Vi su incredulidad inicial, su negación, y luego una tristeza profunda que no era solo por mi muerte, sino por todas las conversaciones que nunca habíamos tenido, por todos los momentos de conexión padre-hijo que habíamos perdido para siempre. Sentí su arrepentimiento por no haber insistido más en captar mi atención, por haber aceptado gradualmente que yo valoraba más el trabajo que la relación con él. En ese momento de máxima claridad sobre el daño que había causado con mi ceguera emocional, Consuelo me transmitió la comprensión más importante de toda la revisión, que todo este dolor, toda esta desconexión, todos estos momentos perdidos habían sido completamente evitables. No habían sido causados por circunstancias inevitables o por fuerzas más allá de mi control, sino por decisiones conscientes que había tomado día tras día, año tras año, priorizando sistemáticamente lo urgente sobre lo importante, lo material sobre lo emocional, el éxito profesional sobre el bienestar relacional. La revisión también me mostró caminos alternativos que había estado disponibles en cada momento crucial. Vi versiones alternativas de escenas donde había elegido quedarme para el partido de Sebastián en lugar de atender esa llamada, donde había organizado mi agenda para llegar temprano a casa y cenar tranquilamente con mi familia, donde había tomado vacaciones reales sin conexión al trabajo. En esas versiones alternativas, pude ver cómo pequeños cambios en mis prioridades habrían creado una dinámica familiar completamente diferente, más conectada, más amorosa, más satisfactoria para todos. La comprensión más devastadora fue darme cuenta de que Milagros y Sebastián no habían necesitado grandes gestos o cambios dramáticos en mi estilo de vida. Lo que habían necesitado era simplemente mi presencia genuina, mi atención real, mi interés auténtico en sus vidas interiores. Habrían estado felices con versiones más modestas del éxito profesional si eso hubiera significado tener a un esposo y padre emocionalmente disponible. Después de la revisión devastadora de mi vida, quedé sumergido en un silencio profundo que no era vacío, sino lleno de comprensión. La presencia de mi abuela Consuelo seguía irradiando ese amor incondicional que me sostenía mientras procesaba las revelaciones que acababa de experimentar. En esta dimensión de luz, el tiempo no existía como lo había conocido en la Tierra, así que no puedo decir cuánto duró ese periodo de asimilación. Pudo haber sido un instante o una eternidad. Ambos conceptos habían perdido significado en esta realidad. Gradualmente comenzaron a llegar comprensiones más profundas, no como pensamientos que se forman en la mente, sino como verdades que se revelaban directamente en la esencia de mi ser. Era como si capas y capas de ignorancia se fueran desprendiendo para revelar conocimientos que siempre habían estado ahí, esperando ser descubiertos. La primera y más fundamental de estas revelaciones fue sobre la naturaleza del tiempo mismo. Durante mi vida terrena, había estado obsesionado con el tiempo,
pero de la manera más equivocada posible. Lo había visto como un recurso escaso que debía maximizarse, optimizarse, aprovecharse al máximo para generar resultados productivos. Había cronometrado mis desplazamientos, programado mis actividades al minuto, tratado cada momento como una oportunidad de eficiencia que no podía desperdiciarse. Pero desde esta perspectiva ampliada, entendí que había estado completamente ciego a la verdadera naturaleza del tiempo. El tiempo no es un recurso que se agota. Es un regalo que se llena de significado únicamente a través del amor y la conexión genuina. Los momentos que realmente importan, los que trascienden la muerte y se convierten en parte permanente del alma, no son aquellos llenos de logros y productividad, sino aquellos saturados de presencia auténtica, de atención plena hacia otros seres humanos, de apertura emocional real. Vi con claridad cristalina que los únicos momentos de mi vida que habían tenido valor eterno fueron aquellos pocos donde había estado completamente presente con las personas que amaba. Recordé una tarde de domingo cuando Sebastián tenía 8 años y habíamos construido juntos una cometa casera con periódicos viejos y palitos de madera. Durante esas 3 horas, mi teléfono había estado apagado. No había pensado en el trabajo y habíamos estado completamente absortos en la tarea compartida. La alegría en los ojos de mi hijo cuando la cometa finalmente voló, su grito de emoción, el abrazo espontáneo que me dio, ese momento había sido más valioso que todos los contratos millonarios que había firmado en mi carrera. Pero momentos como ese habían sido escasos en mi vida, islas de conexión real en un océano de distracción productiva. La mayoría de mi tiempo lo había llenado con actividades que, desde esta perspectiva expandida, se revelaban como completamente vacías de significado trascendente. Las reuniones interminables, los emails respondidos obsesivamente, las llamadas telefónicas sobre problemas logísticos, todo eso había consumido miles de horas que nunca regresarían, tiempo que podría haber usado para conocer realmente a mi esposa, para ser mentor auténtico de mi hijo, para construir relaciones genuinas con las personas que me rodeaban. La segunda revelación importante fue sobre la naturaleza del éxito y el propósito de la existencia humana. Durante 4 décadas había definido el éxito en términos completamente materiales: ingresos crecientes, posición jerárquica en la empresa, reconocimiento profesional, capacidad de resolver problemas logísticos complejos. Había construido mi identidad alrededor de ser indispensable en el trabajo, de ser el experto al que todos recurrían, de ser la persona que podía hacer que las cosas funcionaran eficientemente. Pero desde esta dimensión de comprensión expandida, pude ver que todo eso había sido una ilusión elaborada, un juego de ego que no tenía relación alguna con el verdadero propósito de estar vivo. El éxito real, el único que trasciende la muerte física, se mide por la calidad de amor que hemos sido capaces de dar y recibir, por las vidas que hemos tocado positivamente, por los momentos de conexión auténtica que hemos creado con otros seres conscientes. Mi posición como gerente administrativo, mis logros profesionales, mi expertise en logística portuaria, nada de eso tenía valor alguno en esta realidad expandida. Lo que sí tenía valor eran las pocas ocasiones donde había mostrado compasión genuina hacia un empleado en dificultades, los momentos donde había sido paciente con Milagros cuando estaba preocupada por problemas familiares, las veces que había escuchado realmente a Sebastián cuando necesitaba orientación paterna. La ironía más dolorosa era que los momentos de éxito profesional que más me habían enorgullecido en vida se revelaban ahora como los más vacíos y desperdiciados. La sensación de triunfo que había experimentado al resolver el problema logístico del café justo antes de mi muerte, esa adrenalina de coordinación perfecta entre múltiples empresas, esa satisfacción de demostrar mi competencia técnica, todo eso se desvanecía como humo sin sustancia cuando se contrastaba con las oportunidades perdidas de conexión humana real. La tercera revelación se refería a la relación
entre el control y la felicidad. Toda mi vida adulta había estado construida alrededor de la ilusión de control. Había creído que planificando meticulosamente, coordinando perfectamente, anticipando problemas y preparando soluciones, podría controlar los resultados de mi existencia. Esta obsesión por el control se había extendido no solo a mi trabajo, sino a mi vida familiar, donde había tratado de programar incluso los momentos de relajación y diversión. Desde esta perspectiva iluminada, pude ver que la búsqueda obsesiva de control había sido precisamente lo que me había alejado de la experiencia de estar realmente vivo. La vida auténtica requiere vulnerabilidad, espontaneidad, apertura a lo inesperado. Requiere la capacidad de estar presente en el momento actual, sin estar constantemente planificando el siguiente paso o preocupándose por variables futuras. Los momentos más hermosos de mi vida habían sido precisamente aquellos donde había soltado el control temporalmente. Cuando Milagros y yo habíamos bailado salsa improvisadamente en la cocina una noche después de cenar. Cuando habíamos decidido espontáneamente manejar hasta la playa en Cartagena un fin de semana sin reservaciones previas. Cuando Sebastián me había convencido de jugar fútbol en el parque a pesar de que tenía documentos que revisar en casa. La cuarta comprensión profunda se relacionaba con la naturaleza del sufrimiento y la resistencia al cambio. Durante mi existencia terrena, había vivido en un estado constante de resistencia contra la realidad presente. Siempre había estado mentalmente en el futuro, preocupándome por deadlines próximos, planificando estrategias para problemas que aún no ocurrían, ansioso por resultados que dependían de variables fuera de mi control. Esta resistencia constante al momento presente había creado un sufrimiento crónico que había llegado a considerar normal. La tensión en mis hombros, las noches de insomnio, repasando problemas laborales, la irritabilidad cuando las cosas no salían según mis planes perfectos, todo eso había sido síntomas de mi negativa a aceptar que la vida es fundamentalmente impredecible y que la felicidad solo es posible cuando nos rendimos a esa impredecibilidad. Vi claramente que Milagros había tratado de enseñarme esta lección durante años. Sus invitaciones a simplemente sentarnos en el balcón a ver el atardecer, sus sugerencias de tomar vacaciones reales sin conexión al trabajo, sus intentos de involucrarme en actividades familiares espontáneas, todo eso había sido su manera intuitiva de invitarme a la presencia, al momento actual, a la experiencia directa de estar vivo. Pero yo había interpretado esas invitaciones como interrupciones a mi productividad, como obstáculos a mis objetivos profesionales. La quinta revelación se centró en la interconexión fundamental de toda la existencia. Durante mi vida, había operado desde la premisa de separación, yo contra el mundo, mi empresa contra la competencia, mi familia como una responsabilidad separada de mi carrera profesional. Había visto la vida como una serie de problemas individuales que resolver, de metas personales que alcanzar, de éxitos privados que acumular. Pero desde esta dimensión de comprensión expandida, pude percibir la red invisible de conexiones que une a todos los seres conscientes. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento genera ondas que afectan a otros de maneras que el ego individual no puede percibir. Mi obsesión laboral no había afectado solo mi propia experiencia de vida. Había creado ondas de desconexión que se habían extendido a mi familia, a mis empleados, a todos los que habían interactuado conmigo. Cuando había llegado tarde a la cena porque tenía que terminar un reporte, no solo había perdido la oportunidad de conectar con Milagros y Sebastián, había enviado un mensaje implícito de que ellos eran menos importantes que mi trabajo. Cuando había atendido llamadas telefónicas durante reuniones familiares, había comunicado que mi atención estaba disponible para extraños que tenían problemas laborales, pero no para las personas que más me amaban. Estas ondas de desconexión se habían amplificado a través del tiempo.
Sebastián había aprendido de mi ejemplo que los hombres adultos priorizan el trabajo sobre la familia y había comenzado a replicar esos patrones en sus propias relaciones. Milagros había desarrollado una coraza emocional para protegerse de la decepción constante, lo que había afectado su capacidad de intimidad no solo conmigo, sino en todas sus relaciones. La sexta y más transformadora de las revelaciones se refería a la naturaleza eterna del amor y la imposibilidad de la pérdida real. Todo lo que había considerado pérdidas durante mi vida, oportunidades de negocio que no se concretaron, ascensos que no obtuve, metas financieras que no alcancé, se revelaban ahora como completamente irrelevantes, pero las expresiones de amor genuino, por pequeñas que hubieran sido, permanecían intactas y brillantes en esta dimensión expandida. El beso de buenas noches que le había dado a Sebastián cuando tenía 5 años después de leerle un cuento, el abrazo que le había dado a Milagros cuando había recibido malas noticias sobre la salud de su madre, la paciencia que había mostrado con Patricia cuando había cometido un error importante en un documento. Esos momentos de amor auténtico no solo habían sobrevivido a mi muerte física, sino que se habían convertido en parte permanente del tejido de la realidad. Entendí que el amor es la única moneda que tiene valor en la dimensión eterna, la única inversión que genera dividendos que trascienden la muerte. Todo lo demás, dinero, posición social, logros profesionales, reconocimiento público, son construcciones temporales que se desvanecen en el momento de la transición. Consuelo, que había permanecido silenciosamente presente durante todas estas revelaciones, finalmente se comunicó directamente conmigo. Sin palabras, me transmitió que estas comprensiones no eran privilegio exclusivo de los que habían muerto, sino sabiduría disponible para cualquier ser humano dispuesto a detenerse lo suficiente para escuchar los susurros del alma por encima del ruido del ego. Me mostró que había tenido acceso a todas estas verdades durante mi vida terrena, pero que había estado demasiado ocupado, demasiado distraído, demasiado enfocado en objetivos externos para prestar atención a la voz interior que constantemente me invitaba a prioridades más profundas y significativas. Después de haber integrado todas estas revelaciones profundas sobre la naturaleza de la existencia, sentí una urgencia inmensa de comunicar estas verdades a quienes aún habitaban la dimensión física. No era solo un deseo personal de compartir lo que había aprendido, sino una responsabilidad cósmica que emanaba desde lo más profundo de mi ser. Consuelo me había explicado que esta era precisamente la razón por la cual algunas almas reciben la oportunidad de comunicarse a través de médiums, para servir como puentes entre las dimensiones, para advertir a los vivos sobre los errores que solo se revelan después de la muerte. El primer mensaje que necesito transmitir con desesperación es este: dejen de postergar su felicidad. Durante 44 años, viví bajo la ilusión de que la felicidad era algo que podría alcanzar en el futuro, después de lograr ciertos objetivos profesionales, después de acumular cierta cantidad de dinero, después de resolver todos los problemas que consideraba urgentes. Siempre había un cuando condicional: cuando consiga el ascenso, cuando termine este proyecto, cuando los niños crezcan, cuando me retire, entonces podré ser feliz. Esta mentalidad de aplazamiento es una trampa mortal que roba la única oportunidad real que tenemos de experimentar la alegría de estar vivos. La felicidad no es un destino al que se llega después de cumplir ciertas condiciones. Es una manera de viajar, una decisión que se toma momento a momento de estar presente y agradecido por lo que ya existe en nuestras vidas. Yo tenía todo lo necesario para ser profundamente feliz: una esposa que me amaba, un hijo sano e inteligente, trabajo estable, salud razonable, un techo sobre mi cabeza, comida en la mesa. Pero había estado tan enfocado en lo que me faltaba por lograr que nunca pude apreciar realmente lo que ya tenía. Desde esta perspectiva de comprensión total, puedo ver claramente que cada día que pasé preocupándome por el futuro fue un día robado al presente, que cada hora que dediqué a rumiar problemas laborales
Fue una hora que nunca podré recuperar para amar a mi familia. El tiempo no se detiene esperando a que finalmente decidamos prestar atención. Sebastián solo iba a tener 8 años una vez en su vida. Milagros solo iba a tener 35 años una vez. Y yo perdí esos momentos irreemplazables por estar mentalmente ausente, persiguiendo fantasías de éxito futuro. El segundo mensaje urgente es sobre la naturaleza ilusoria de la indispensabilidad profesional. Durante décadas, alimenté mi ego con la creencia de que era absolutamente necesario en mi trabajo, que la empresa no podría funcionar sin mi expertise, que mis clientes dependían específicamente de mi capacidad de resolver problemas logísticos complejos. Esta creencia no solo era falsa, sino que se convirtió en la prisión que me mantuvo alejado de lo que realmente importaba. La verdad dolorosa es que todos somos reemplazables en el ámbito profesional. En las semanas siguientes a mi muerte, Marco Antonio asumió mis responsabilidades sin mayor dificultad. Los contratos siguieron procesándose. Los embarques continuaron saliendo a tiempo. Los clientes encontraron otras soluciones para sus necesidades logísticas. La empresa que había consumido mi vida durante 8 años siguió operando como si nunca hubiera existido, porque los sistemas empresariales están diseñados precisamente para sobrevivir a la ausencia de individuos específicos. Pero en mi familia, mi ausencia emocional había creado heridas que no tenían reemplazo ni sustituto. No había otro padre para Sebastián, no había otro esposo para Milagros. Las conversaciones que no tuve con mi hijo, los momentos de intimidad que no compartí con mi esposa, las tradiciones familiares que no cultivé, esas pérdidas eran irreversibles e irreemplazables. Mientras que mi posición laboral pudo ser cubierta por otro profesional competente, mi rol como padre y esposo presente era único e insustituible. El tercer mensaje se refiere a la importancia crítica de la presencia auténtica. La mayoría de las personas creen que estar físicamente presente es suficiente para las relaciones, pero esto es una ilusión peligrosa. Yo cenaba con mi familia casi todas las noches, estaba en casa los fines de semana, participaba en eventos familiares importantes, pero mi presencia era superficial, dividida, contaminada por preocupaciones laborales constantes. La presencia real requiere mucho más que la proximidad física. Requiere la capacidad de estar completamente aquí, en este momento, con toda tu atención enfocada en la persona que tienes frente a ti. Requiere silenciar el ruido mental de preocupaciones futuras y obligaciones pendientes para crear un espacio sagrado de conexión humana genuina. Requiere la vulnerabilidad de mostrar quién eres realmente, no solo la versión editada y profesional que presentas al mundo. Sebastián no necesitaba un padre que resolviera todos sus problemas o que le diera consejos perfectos sobre la vida. Necesitaba un padre que lo escuchara realmente cuando hablaba, que se interesara genuinamente en sus pensamientos y sentimientos, que estuviera emocionalmente disponible para compartir tanto sus alegrías como sus dificultades. Milagros no necesitaba un esposo que fuera financieramente exitoso por encima de todo. Necesitaba un compañero que la viera realmente, que valorara sus opiniones, que compartiera sus sueños y temores, que eligiera conscientemente priorizarla por encima de las demandas externas. El cuarto mensaje trata sobre la urgencia de expresar amor mientras aún hay tiempo. Una de las tragedias más grandes de mi existencia fue la cantidad de amor no expresado que llevé conmigo a la tumba. Amaba profundamente a Milagros, admiraba su inteligencia, su fortaleza emocional, su capacidad de crear belleza en nuestro hogar, pero rara vez se lo expresaba directamente. Amaba a Sebastián con una intensidad que me habría sorprendido si me hubiera detenido a examinarla. Me enorgullecía de su bondad natural, de su inteligencia curiosa, de su sentido del humor, pero casi nunca le comuniqué estos sentimientos. Había asumido que ellos sabían que los amaba porque trabajaba duro para proveer económicamente para la familia. Pero el amor no puede darse por entendido. Necesita ser expresado, celebrado,
comunicado directa y frecuentemente. Las palabras «te amo», «estoy orgulloso de ti», «valoro quién eres», «me siento afortunado de tenerte en mi vida». Estas expresiones simples tienen un poder transformador que nunca imaginé durante mi vida terrena. Desde esta dimensión puedo ver claramente cuánta hambre emocional existía en mi hogar. Milagros anhelaba escuchar que la encontraba hermosa, no solo físicamente, sino como persona completa. Sebastián necesitaba confirmación de que lo valoraba por quien era, no solo por sus logros académicos o deportivos. Ambos habrían florecido con expresiones regulares de aprecio, afecto y reconocimiento, pero yo había estado demasiado incómodo con la vulnerabilidad emocional para ofrecerles esa nutrición espiritual básica. El quinto mensaje se centra en la importancia de crear rituales familiares intencionales. Una de las cosas que más me duele al revisar mi vida es la manera en que permití que las tradiciones familiares se erosionaran gradualmente hasta desaparecer. Cuando Sebastián era pequeño, teníamos rituales hermosos. Cuentos antes de dormir, caminatas dominicales por el malecón, noches de juegos de mesa, preparación conjunta de comidas especiales en días festivos. Pero a medida que mi carrera se volvió más demandante, fui permitiendo que estos rituales fueran reemplazados por actividades más productivas. Los cuentos fueron sustituidos por revisión de documentos laborales en la habitación. Las caminatas dominicales se convirtieron en tiempo para planificar la semana de trabajo. Las noches de juegos fueron sacrificadas por llamadas telefónicas con clientes internacionales en diferentes zonas horarias. Estos rituales no eran solo actividades divertidas, eran los hilos que tejían el tapiz de nuestra identidad familiar. Eran los momentos donde se creaban memorias compartidas, donde se fortalecían los vínculos emocionales, donde Sebastián aprendía que pertenecía a algo más grande que él mismo. Al permitir que estos rituales desaparecieran, había destruido la infraestructura emocional que mantiene unidas a las familias a través de las dificultades inevitables de la vida. El sexto mensaje trata sobre la necesidad de equilibrio entre ambición y contentamiento. No estoy diciendo que la ambición profesional sea inherentemente mala, o que no debamos esforzarnos por mejorar nuestras circunstancias materiales. El trabajo puede ser una fuente legítima de satisfacción personal y contribución social, pero la ambición se convierte en veneno cuando consume todo lo demás, cuando se convierte en el único criterio para medir el valor de la existencia. El equilibrio saludable requiere la capacidad de perseguir metas profesionales sin sacrificar la salud física, las relaciones familiares, el crecimiento espiritual o la simple alegría de estar vivo. Requiere la sabiduría de reconocer cuándo hemos alcanzado suficiente en términos materiales y la disciplina de proteger tiempo y energía para las dimensiones no materiales de la experiencia humana. Yo había perdido completamente esta capacidad de balance. Había caído en la trampa cultural que ecuaciona el valor personal con la productividad económica, que mide el éxito de un hombre exclusivamente por su capacidad de generar ingresos y avanzar jerárquicamente en organizaciones. Esta trampa es particularmente peligrosa para los hombres de mi generación, que fuimos educados para creer que nuestra identidad masculina dependía de nuestra competencia profesional. El séptimo y último mensaje es quizás el más importante. Nunca es demasiado tarde para cambiar mientras aún estés vivo. Una de las excusas que me daba a mí mismo durante mi existencia terrena era que ya había establecido patrones de vida que eran imposibles de modificar. Creía que las expectativas familiares, las obligaciones financieras y las responsabilidades profesionales me habían encerrado en un estilo de vida que no tenía alternativas. Esto era completamente falso. En cada momento de cada día, tenemos la libertad de elegir diferentes prioridades, de tomar decisiones más conscientes, de realinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos. No se requieren cambios dramáticos o revolucionarios. Se requiere la voluntad de hacer ajustes pequeños, pero consistentes, que gradualmente reorienten la dirección de nuestras vidas. Podría haber empezado
dejando el teléfono en otra habitación, durante las cenas familiares. Podría haber establecido una regla personal de no trabajar después de las 7 de la noche. Podría haber programado tiempo semanal dedicado exclusivamente a actividades familiares sin conexión laboral. Podría haber tomado vacaciones reales donde el trabajo estuviera completamente prohibido. Estos cambios habrían sido completamente factibles sin destruir mi carrera profesional, pero habrían transformado radicalmente la calidad de mi vida familiar. La muerte me enseñó que el tiempo es el regalo más precioso que tenemos, pero solo adquiere valor cuando lo llenamos conscientemente con amor, presencia y conexión auténtica. No desperdicien este regalo como lo hice yo. No pospongan la vida real para un futuro que podría nunca llegar. Amen ahora. Estén presentes ahora. Expresen gratitud ahora, porque ahora es lo único que realmente tienen.